Sean bienvenidos, estimados amigos de Abono TV. Soy Mario Arias y el día de hoy tengo el agrado de conversar con Emerson López. Él es candidato a la Cámara de Diputados por el número 5 del partido político Perú Libre. Bueno, Emerson, ¿te puedo llamar Emerson? Sí, Emerson, no, hombre. ¿Ya? Usted es profesor, ¿verdad? Así es, ¿Sí? profesor de matemática. Bueno, pero lo que he visto acá en su hoja de vida es que usted tiene como experiencia laboral el de haber sido director de una institución educativa, me supongo que esta es privada, ¿verdad? ¿Sí? Docente en la Universidad Tecnológica del Perú. Así es. Y también en la Universidad César Vallejo. Así es. En estas universidades, ¿qué enseña usted? ¿O qué ha enseñado? Sí, como mi área es matemática, nosotros estamos dispuestos a dictar los cursos que la universidad nos dé, ¿no? Introducción a las matemáticas, matemática básica, mate 1, complemento de matemáticas, álgebra lineal, todo lo que nos ponga la universidad, ahí estamos. Ya. No creo que todo lo que le pongan a la universidad. No, en el área de matemáticas. Lo de su área, ¿verdad? Claro, el área. Porque mire, yo área. a veces me he expresado un poquito así como que ligeramente cuando hablo de algunas universidades, por el cual a veces también me arrepiento, porque digo, bueno, en esta universidad pasan cosas, ¿no? Y a mí me ha sucedido que incluso en universidades públicas hay algunos profesores que llevan cursos para los cuales no están capacitados. Así es. ¿No? Entonces, si usted me dice todo lo que me pueda pedir la universidad, entonces yo diría, uy, le piden un curso de filosofía y el señor va a estar en el área, estamos en el área de matemáticas. Porque a mí también me ha sucedido, mire, yo soy profesor de ciencias sociales y en una ocasión me dijeron, ya que tú estás llevando un curso de inglés, ¿por qué no postulas para ser profesor de inglés a quinto de secundaria? Y yo decía, uy, no, mira, yo recién estoy con mi básico, estoy entrando en intermedio, voy a llevar una clase con quinto de secundaria. Eso ocurre no solamente en la experiencia tuya en la universidad, sino en los colegios. En los colegios, pues. Y entonces, justamente ahí vemos uno de los factores por cuales la educación en el país está muy abajo. Claro, porque estamos improvisando. Improvisación. Porque gente que no debería llevar tal curso, tal cátedra, lo está haciendo. Así es. ¿No? Bueno, su formación es en una universidad pública como es la Villarreal. Y también ha estudiado una maestría en San Martín de Porres, la universidad privada. Usted que ha pasado por estas universidades, tanto como estudiante como como docente, ¿qué podría decir de la diferencia entre las universidades privadas y las públicas? Bien, en primer lugar, la universidad es un todo. El sistema universitario tiene un objetivo fundamental que ha sido descuidado tanto en las públicas como en las privadas. Viene a ser que un objetivo fundamental de la universidad es la investigación científica. Y eso lo vemos en los egresados, tanto de las nacionales como en las privadas. Hay alguna diferencia, lógico, pero hay algo en común. Los estudiantes de ahora, o los egresados de las universidades de ahora, mi respeto por los que acaban bien, es lo contrario, pero ellos salen nada más para engrosar el sistema laboral. Salen para competir, nada más, digamos, para hacer dinero, ¿no? Para tener un mejor estatus, pero se han olvidado de lo fundamental, la investigación científica para aportar al desarrollo del país. Y segundo, se han olvidado también de la labor social y más aún, hay algo que reclamarle a los egresados de las universidades nacionales, es que es el Estado, somos todos los ciudadanos quienes hemos invertido en las nacionales para que pague tus estudios. Yo soy producto de una universidad nacional y yo siempre, a mi carrera, dedicado a la educación matemática, lo retribuyo al Estado. ¿Cómo? Hago campañas sociales donde voy y dicto clases gratuitas, ¿no? Voy a todos lados, abro academias y hago clases. Entonces, de esa manera trato de retribuir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Ocurre de que este modelo actual del modelo universitario hace que, por decir ahora, incluso es el currículo por competencias, entonces hace de que el estudiante salga justamente, como le decía, para eso. Nada, para ser uno de los mejores, academicista, sin ya proyección social, sin, como le decía, aportar algo de investigación. ¿Estarás de acuerdo conmigo cuando digo que siento de que los profesionales o los egresados de las universidades hoy en día salen con poco pensamiento crítico?
Claro, lógico, a eso íbamos, ¿no? Porque a mí me sorprende que yo estaba estudiando en la UCB, ¿no? Uh-huh. Y este problema es bueno, de los cursos generales. Uh-huh. A los muchachos como que no les gustan los cursos generales. Ellos dicen, bueno, pero es que eso no es importante. Lo más importante son los cursos de mi carrera, Uh-huh. porque eso es importante. Y luego cuando entran con sus cursos de carrera y les dan teoría, también no les interesa mucho la teoría, porque ellos dicen, no, lo más importante es la práctica. Uh-huh. Y entonces van relegando este pensamiento crítico que debería desarrollarse justamente con las humanidades, ¿no? Y con la teoría de las ciencias que sustentan su carrera profesional. Claro, lógico, mire. Hay varios factores por los cuales ya el estudiante no desarrolla su pensamiento crítico. Bueno, desde la base ya no ha desarrollado, ¿no? Hablemos desde inicial, primaria y secundaria, no le han hecho desarrollar su pensamiento crítico, llega a la universidad, es producto de todo ese sistema. Pero ¿qué ocurre? Que ¿desde dónde viene también esto? La época del fujimorismo, ¿no? Cuando el año 92, 93 se da el autogolpe, ¿y qué se hace en las universidades? Intervienen las universidades, ¿no? Vemos los militares que llegan, vemos que se clausuran los centros federados, los centros de estudiantes, se persigue a los estudiantes, y bajo la cuestión de sospecha de terrorismo. Pero la cuestión es que no solamente ello, sino que se suspendió y se persiguió a aquellos estudiantes que hacían, por ejemplo, conferencias científicas. Ya no había debates, ¿no? Claro. Ya no podías hacer tú un seminario tal, una conferencia, porque apología de terrorismo, terrorismo. Entonces ya al evitarse esos debates, al evitarse esas conferencias científicas, el estudiante iba creciendo de una forma academicista, no académica, sino academicista nada más. Y simplemente ya venía por lo que tenías que acabar la carrera, ser un profesional más y punto, ¿no? E incluso ya llegó más adelante a haber cierta, digamos, apolítica en los estudiantes, ¿no? Y el estudiantado que entraba decía, no, yo no me meto en eso, no. Ni siquiera quería debatir o ver la realidad. Claro. Y antes, ¿cómo era, no? Por ejemplo, nosotros los estudiantes universitarios, cuando ocurría algo, había el alza de pasajes, o subía el PAN, ¿no? O una medida que daba el gobierno, los estudiantes universitarios estábamos adelante. Claro, se cuestionaban y estaban manifestaban. Y no solamente los estudiantes, los docentes, los rectores se pronunciaban. O sea, la universidad era, digamos, un factor importante para poder continuar con los beneficios de la población. Pero luego se legitimó eso, se postergó todo eso, y entonces desde ahí la gente ya va creciendo, y los mismos docentes ya no van realizando el desarrollo con pensamiento crítico a los estudiantes, y bueno, vemos toda esta generación cómo está, ¿no? Emerson, has registrado como experiencia política tu participación en un partido político llamado Perú Patria Segura. ¿Por qué no participas en ese partido? Desapareció ya. Desapareció. No, o sea, mire, yo quiero contarle también un poco de mi experiencia política. Yo soy dirigente estudiantil y siempre he estado en Villarreal. En Villarreal, ¿no? Okay. Aunque tuve estudios también en San Marcos, ¿no? He estudiado física pura en San Marcos, pero no concluidas. Ya. O sea, unos cuantos años. Pero usted tiene un bachiller en Ciencia de la Educación Secundaria. Ajá, en Matemática. Matemática y Física, ¿o es solo Matemática? En la Villarreal, Matemática y Física. Ya, okay. Ya, entonces, de San Marcos fui estudiante los primeros años, pero a la vez estudiaba en Villarreal. En Villarreal sí avancé. ¿Qué es lo que ocurre? Me metí a ser dirigente estudiantil porque me gustaba la política y me gustaba, pues, participar en la realidad nacional, en el desarrollo del país. Pero también a la vez, en el segundo año nomás de la universidad, incursioné a dictar en academias preuniversitarias. Entonces, al entrar a las academias preuniversitarias, veía toda la realidad, todo cómo era el sistema preuniversitario, universitario, y además ya también me gustó, pues, dictar. Entonces tuve que dejar San Marcos. Dejé San Marcos y sí pude avanzar en Villarreal, ¿no? Ahora, deja San Marcos usted porque ve que lo más demandante es ser profesor de matemática que de educación, de física. Claro, más que nada por el tiempo, ¿no? Porque ya pero yo digo, si es que tuviera que elegir San Marcos y Villarreal, claro, o sea, no es por desmerecer a Villarreal, pero yo elegiría San Marcos. Claro, lógico. Pero la cuestión está en que más me iba por el pensamiento matemático, como lo dices tú. Claro. Más me iba por eso.
Y bueno, recuerdo que en cierta movilización, cierta marcha contra la dictadura de Fujimori, me cayó una bomba lacrimógena en la pierna, estaba llevando una banderola y fue de mala suerte. Luego también estuve en seguridad del Estado en otras ocasiones. Hemos vivido la cuestión política y la lucha contra la dictadura fujimorista. Luego, cuando hemos terminado, hemos seguido enseñando en las academias, desarrollando el pensamiento crítico a través de la matemática en sí. Y luego pasan los años, pues ya uno tiene familia. El 2013 ya, un grupo de vecinos se me acerca a mi casa y me dice, profe, ¿por qué no hacemos un grupo o participamos en las elecciones para la alcaldía de Caraballo? Yo estaba en Caraballo. Y bien, claro, me gustó. ¿Y cómo se llamaba el partido? Ahí ¿El grupo político? El movimiento se llamaba, era un movimiento, ¿no? Grupo, ¿sabes que si creen grupos pequeños? En ese tiempo en esa época había ahora ya no hay, ¿no? Movimientos vecinales, hasta regionales había. Okay. Que también ya, obviamente ya no existe. Ya no existe. Nueva Democracia en Caraballo. Así le pusimos el nombre, Nueva Democracia en Caraballo. Y empezamos a pedir la firma, recolectar todo ese proceso que se hacía. Llevamos, pero cuando estábamos ya en el cálculo, vimos de que, o sea, la gente te llenaba firmas, planillones, si le regalabas algo, ¿no? Y ahí viene el famoso tupper que regalas, o polos, ¿no? Pero nosotros no regalábamos nada, ¿no? Entonces, demoraba. Al demorar, llegamos a diciembre, cerca ya al siguiente año electoral, y hicimos el cálculo de que no íbamos a llegar. Entonces, decidimos con los vecinos retirarnos. Pero los vecinos se quedaron con la espina, y mis amigos, mis compañeros, no, tenemos que seguir. Entonces, luego de unas semanas, uno de los vecinos me dice, ¿por qué no tocamos las puertas de los partidos? ¿No? Vamos a un partido ya inscrito y que nos acepten, ¿no? Que nos hagan... Ya más porque tienen cierto arraigo. Claro, ¿no? Entonces, que han hecho su campaña de firmas. Y primero nosotros tenemos una posición de izquierda. En ese tiempo estaba el Partido Humanista, de Yehude Simón, sí, lo recuerdo. Se estaba formando el Frente Amplio, varios partidos de izquierda. Tocamos las puertas, pero prácticamente nos dijeron no. Entonces, tienen su camarilla, tienen sus grupos, y nos dijeron que no. Bueno, entonces al decirnos que no, ya también igual un poco nos desanimamos, pero luego otros vecinos nos dicen, pero vamos a otros partidos, porque solamente los de izquierda. Hay partidos nuevos, chiquitos por ahí. Ya. Que son partidos que de centro. De centro, o no sabíamos, simplemente había partidos nuevos que iban apareciendo. Y ahí donde alguien dice, tengo el contacto con Perú Patria Segura, el señor Willy está encargado de Lima Norte. ¿Y a quién llevaba como candidato presidencial? No, ahí estaba, me parece, el que ahora es alcalde de Lima, pues. Renzo Rayardo. Estaba Renzo encargado de ese partido, Perú Patria Segura, pero como decía, los vecinos llaman eso, y yo les digo, normal, hay que participar. Y fueron quienes nos abrieron la puerta. Participaste entonces en las elecciones. Sí, nos dijeron, bien, pero nosotros le pusimos en claro, ¿no? Mire, nosotros somos independientes, somos de izquierda, incluso acá, pero podemos hacer quedar bien a su partido acá en Caraballo. ¿Nos permiten o no? Y ellos, pues, como son nuevos, querían captar donde sea, ¿no? Y ahí así fue esa cuestión. No es que yo me haya identificado ideológicamente con ese partido, no es que yo haya militado fehacientemente. Buscar una oportunidad para poder ingresar a la carrera política. Era una herramienta para poder ingresar. Okay. Eso también podría interpretarse como un oportunismo. Claro, es un oportunismo, o sea, lo podrían llamar un oportunismo, pero en ese momento era el clamor de la población de querer participar. Entonces entran a una herramienta política. Entonces ahí es donde entramos a ese partido, ¿no? Pero lógicamente postulamos, pero como nuevos, y el partido también no tenía tanta fuerza, y no llegamos a ganar, ¿no? Sí participamos el 2014 para la alcaldía de Caraballo, pero no. ¿Y cómo conoce a Perú Libre? Ya, ahí nomás el 2014, bueno, luego de eso decidimos seguir participando como una lucha vecinal, ¿no? Como movimiento. Y pasan los años, el 2016, me invitan, bueno, yo seguía escuchando y participando Pero usted se inscribió en Perú Patria Segura.
Porque usted claro, es que era un era requisito. miembro. Era un claro. requisito. Para poder participar tenías que ser militante. Porque usted luego se ve obligado a renunciar. Sí, o sea, te ves obligado a inscribirte. Y te ves obligado. Entonces, la idea fue esa, ¿no? O sea, entonces, en 2016 me invitan a una conferencia que estaba dándose en Pasaje Belé por Girón de la Unión, y un partido nuevo que venía a Lima, ¿no? Llamaba la atención también. Claro, pero yo ahí sí investigué, yo investigué y era de izquierda, venía de Junín, era Perú Libre. Y justo ese día que me invitaron para llegar, en la conferencia del seminario estaba Vladimir Cerrón dando una conferencia acerca del manifiesto comunista, ¿no? Y lo escuché, fue bastante didáctico. ¿Usted ya había leído anteriormente el manifiesto comunista? Lógicamente, ya nosotros tenemos formación desde el año 90, 89, formación ya política. ¿Y usted cuando conoce a Vladimir Cerrón, usted lo admira, lo llega a admirar en ese momento? Lógico, porque ¿cómo lo explica? Lo explicó tan detalladamente, aplicado a la realidad, y su enfoque y se veía también sinceridad. Yeah. Al terminar la conferencia hablé con él y conversamos, se vio la sinceridad y bueno, desde ahí ya... Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Yuri Castro, que entiendo que también es parte de Perú Libre, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y ellos son socialistas, ¿no? Bueno, él, al menos cuando llegó acá, se manifestó socialista, ¿no? Se identificó como socialista, y cuando he leído el plan de gobierno de Cerrón, el 2021 había un plan de gobierno, claro, me supongo. No sé, ¿por qué le llaman ideario? Claro, no, era el plan de gobierno. El ideario y el programa, ahí están juntos en un solo documento. Ya, la cosa es que había una parte preliminar donde se hablaba acerca de cuáles eran sus principios, y en sus principios ellos comulgaban con Carlos Marx, con Lenin y hasta con Fidel Castro, si no me equivoco. Entonces a mí me sorprendió. Yo no soy partidario del socialismo, no creo mucho en eso, pero no quiero entrar en debate porque creo que luego estamos con problemas cuando entro en debate. Entonces, pero sí a mí me sorprende, porque yo, al menos cuando estaba en la universidad, por ejemplo, me impacté cuando conocí al profesor Walter Peñalosa, cosa que yo no creía que lo iba a... ¿La Cantuta? Sí, yo no pensé que lo iba a conocer, porque ya era una persona de mucha edad, sí. Y bueno, ya no trabajaba, pero vino a hacer una conferencia, no sé cuántos años tendría, pero era un viejito, y fue muy lúcido y yo me admiré un montón, ¿no? Dije, wow, me gustaría ser como él, llegado a esa edad, ¿no? Claro. Entonces, también le escuché a Cerrón en algún momento, obviamente por la pantalla, y sí me admiré bastante la forma en cómo habla. Hace poco ha estado circulando por ahí en estos reels de Facebook, algunas, seguro que alguien ha hecho eso, ¿no? Y ha juntado algunas manifestaciones de algunos periodistas muy populares, los cuales dicen, y el más inteligente es Cerrón, y el más inteligente es Cerrón, ¿no? Y el mismo Cerrón creo que rescata eso y dice, me da a entender que está diciendo que él sabe que es el más inteligente, ¿no? Y bueno, sí es una persona muy inteligente, no pero, por nada ha estudiado medicina, ¿no? Y lo dijo Philip Butter. Sí, también Butter, por eso le digo. Mariátegui. Sí. Entonces, usted conoce en el 2016 a Cerrón, y usted decide en ese 2016 ser parte de Perú Libre. Claro, en ese tiempo ya empiezo a asistir a las escuelas políticas, a las reuniones, y va transcurriendo el tiempo, y ya no era campaña electoral, hasta el 2018, ¿no? Que viene a ser la campaña electoral. Presenté yo mi renuncia a Perú Patria Segura en aquel tiempo nomás, pero demoraba. O sea, usted sabrá, de repente le habrán contado, cuando presentabas antes tus renuncias a los partidos, te amarraban, te demoraban, no te daban. Ahora también, por ejemplo, hay unas cosas que, bueno, estás amarrado a tu partido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Acción Popular, que no está participando en las elecciones, sus cuadros, ¿no? Más
visibles no han podido participar porque justamente el CEN, ¿no? Ajá. No les ha permitido. No les da permiso. No les da Claro. permiso, ¿no? Claro, eso pasó y como te decía, En el 2018 logras recientemente 2018 ya la entró renuncia y entrar ya con fuerza formalmente con Perú Libre. Ahora, Perú Libre. entonces, has participado en Perú Patria Segura candidateando. También lo has hecho en Perú Libre en el año 2021 y en ambos has perdido, Así es. ¿no? Ahora, ¿por qué crees que podrías ganar? No, pues es ¿O que no estás muy seguro de ganar? no es que no esté seguro. Salvador Allende ingresó al gobierno en la tercera, Ya. ¿no? O Wow. sea, Pero lo sacaron rápido también. claro, esa es otra cuestión, pero la cuestión es cuál es. López Obrador, Sí, la cuarta. ya. Entonces yo te pregunto, ¿un político por una o dos? Es que un político tiene que estar preparado para ganar y para perder. Ese pensamiento que usted tiene debe ser el mismo pensamiento que tiene Keiko Fujimori, ¿verdad? No lo sé, pero la cuestión es que Pero pareciera. la cuestión no solamente, o sea, cuando uno está dedicado a la política, sabe el objetivo. Y ese objetivo no es a corto plazo. O sea, yo no puedo pensar que de la noche a la mañana ya soy congresista o soy presidente de la República. Es un trabajo que se tiene que hacer. Claro. Claro, ahora, y hay que ver también la posición política que uno toma, ¿no? Mi posición dentro de esas postulaciones siempre ha sido de izquierda, siempre ha sido con un lenguaje distinto. Bueno, Ahora, ¿eso pega o no pega? Porque yo podría ser marquetero, podría decir hambre cero, ¿no? Podría Claro. decir pena de muerte, podría ser populista. claro, poder decir muchas cosas, pero en realidad no lo voy a hacer, o sea, estoy mintiendo y puedo obtener votos. Usted en 2018 es de Perú Libre. ¿Usted no piensa que en algún momento le va a suceder como algunas figuras de Perú Libre que luego se van del partido? La cuestión es que los que se van del partido es porque no tuvieron una posición definida. O sea, cuando yo ya ingresé a Perú Libre, yo ya era de izquierda, tenía posición similar, y cuando ya entro a Perú Libre adopto esa posición, adopto todo el ideario, adopto toda la ideología del partido y me identifico. Y entiendo algo importante, ¿no? Algo importante, de que un partido político no se centra en personas o en individuos. Claro. O sea, mi persona, mi individuo, hasta tengo que dejarlo a un costado por los objetivos del partido. Claro, cuando entiendo los valores, eso, entonces la gente que está ahí es la gente que comulga con esos valores. Cuando entendemos eso, entonces nos entregamos a esta causa, ya otras cuestiones personales, hasta individuales con otros dirigentes o lo que yo quisiera, tengo que dejarlo de lado por el bien colectivo del partido. Claro. Cuando llego a entender eso, no me salgo del partido. Entonces, los que se han ido, se van por una cuestión individualista. El señor Guido Bellido, ¿él era del partido? Bellido era militante del partido, lógico. ¿Qué pasa? Que Bellido tuvo unas contradicciones internas, y ahí está la cuestión, Mira, cuando estás en una cuestión política, ideológica, en un partido, ¿qué tiene que haber? Contradicción interna. Ya. Lógico, como todo, ¿no? La contradicción se da en todos lados. En mi cabeza se dan las mismas contradicciones. Lógico. Ahora, la contradicción también ocurrió para que nazcas porque tuvo que enfrentarse entre espermatozoides, se enfrentaron, una carrera, y uno ganó, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Pasa de que habrá tenido sus ambiciones personales Bellido y se fue, pues, ¿no? Y habrá tenido algunas discusiones que no le cuadró y se fue, pero no fue sólido. Entonces, uno sólido da la lucha adentro, internamente, ahí. No me parece esto, sigo en la lucha, sigo. Mire, si el señor Cerrón, bueno, no ha podido participar porque ha tenido problemas judiciales y ahora también los tiene, incluso tiene una sentencia, así que es una persona con una sentencia, es una persona... No, hay que aclarar que Vladimir Cerrón no tiene ni una sentencia. No tiene ninguna sentencia. Ninguna. Entonces, porque si tuviera sentencia no podría participar. ¿Está participando actualmente en la...? Lógico, está inscrito. Ahí tú no lo ves, fíjate. Ya es candidato presidencial. Ya es candidato presidencial. La plancha presidencial ya fue aceptada ya. Mira. Entonces,
Un requisito Pero es hasta, no hace tener poco, sentencia. hasta hace poco no podía participar, ¿no? Ya, es que mira, la ¿Qué ha cuestión... pasado? No, El- no, no, la cuestión son las siguientes. Para que tú participes, no tienes que tener sentencia firme. Ya, pero Vladimir ni siquiera tiene ni sentencia firme ni sentencia. Ahora, en ¿qué primera pasa? instancia no tiene una Nada. sentencia. ¿Y por qué entonces está el señor oculto Ya, y lo no se que presenta? tiene es un juicio. Ya, Ya. y tiene Ya, una, entonces, ¿qué le dan cuando te hacen un juicio? ¿Qué te dan primero? una prisión preventiva. Prisión preventiva. Ah, tiene una prisión preventiva. Claro. Ya. Ahora, prisión preventiva no es sanción de nada, es simplemente, que su nombre lo dicen, es por si acaso. Yo te pregunto, ¿cuántos han tenido prisión preventiva y al final no pasa nada? Y al final, Ya, pero él puede hacer campaña. solamente virtualmente, él no se puede aparecer porque no lo van a detener, pues, Claro, lógico, ¿no? Claro. Entonces, ahí también te puede dar que pensar algo, ¿no? Dice, lo sacamos del juego, así, poniéndole prisión preventiva, ya no va a poder bajar a los lugares, porque si él va a los debates, si él va, convence. Ya. ¿Por qué? Porque está con la verdad. Claro, bajo la narrativa o lo que ustedes explican de que él es un perseguido político, eso sí se alinea, porque dicen, allá este grupo de poder ha hecho que esté en esas circunstancias para que no haga campaña. Pero, una posibilidad. pero también es sorprendente, ¿no? Si es que hay un poder en el cual no hay un, ¿cómo le llaman eso? Un pacto de algunos grupos de algunos partidos políticos que hoy en día sustentan a Gerín y antes a Dina Boluarte, y no ha participado en eso Perú Libre. ¿Cómo ellos teniendo ese poder y esa diferencia contraria a Vladimir Cerrón y a su partido, cómo no han podido capturarlo? No, pues esta es ineficiencia de la policía, es simplemente ¿Sí? eso. Vladimir Pero es ineficiencia de la policía y también es mucha astucia por parte de Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir está acá en Lima. Entonces, Vladimir... Porque tampoco tan ineficiente no puede ser. O sea, ¿qué quiere decir? Que Vladimir Cerrón está en su cuarto y nadie lo está buscando. Mira, yo te pregunto, mira, si acá sucediera un robo, sí, te roban todos tus equipos, ya. te vas y denuncias a DININ, policía. Me voy a la ¿Qué hace? La comisaría que, si es que tienen tiempo, si tienen combustible, vienen y te anotan. Y tú quisieras recuperar. ¿Te da resultado? ¿Tú crees que a 5 días todo el mundo sabe que te olvidas de eso ya? Sí. Yo te pregunto, ¿es eficiente la policía? No, no es eficiente para nada. Pero cuando quiere serlo, sí suele serlo, ¿eh? Suele. O sea, es que... yo he escuchado casos en los cuales sí ha podido ser eficiente. Depende de... Claro, luego dicen de que no, que tuvieron que haber colaborado ahí ya, ¿no? Claro. No, pero yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, que fue un poco eficiente cuando le robaron a un pariente mío. Nosotros nos fuimos a la comisaría y los policías nos acompañaron, ¿no? Claro que tuvimos que exigirle constantemente, porque decíamos que era flagrante y que sabíamos dónde estaba este delincuente, ¿no? Sí puede ser eficiente, y más cuando hay voluntad política. Y supuestamente los enemigos de Cerrón están en el poder. ¿Por qué no pueden capturarlo? Por eso te digo, o sea... Es muy torpe la policía social. Aparte de eso, es que como políticos también tenemos que estar preparados para esas circunstancias. O sea, yo como político sé que va a pasar todas esas cuestiones, pues preveo, ¿no? Sí. Preveo de cómo voy a evitar de que haya esa cuestión de que me lleven injustamente a una prisión. Y es la preparación que uno tiene, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también yo me pregunto es cómo, siendo el señor Cerrón una persona inteligente, ¿cómo hace que Pedro Castillo sea el candidato presidencial de su partido? Ya. Justamente estábamos en pandemia, ¿no? Cuando fue las elecciones. Y eso le afectó cognitivamente a Cerrón. No. ¿Qué pasa? Que en plena pandemia se da ese proceso electoral. Presentamos la plancha con Vladimir Cerrón a la cabeza, pero sabíamos que no iba a poder. Entonces pusimos segundo a Pedro. Pero lógicamente ahí al toque le dictaron, me parece, también una prisión preventiva o una sentencia, algo así. La cosa es que no podía participar. Entonces ahí se conversa que Pedro debe asumir. Entonces Pedro asume. Ahora,
tú no llegas a conocer 100% a las personas. Sí, pero... Tú puedes tener un olfato, una cuestión, pero al final no conoces a la persona en sí cómo va a actuar en futuro. Sí, pero Emerson, mire, cuando yo vi por primera vez a Guillermo Bellido en televisión, A Guido Bellido. a Guido Bellido en televisión, yo dije, este hombre es poco inteligente, no tiene capacidad para comunicarse, no puede hilvanar sus ideas. El que te habla no pretende, o sea, no se cree que es el mejor orador ni nada por el estilo, pero al menos creo que alguna competencia comunicativa tengo. En el caso, yo digo, de este señor Bellido, no lo tiene, no me parece. Ahora, cuando lo veo a Pedro Castillo, a quien yo incluso apoyé en la marcha por los derechos de los docentes, ¿no? Que es para que nos aumenten el sueldo en el año 2017. Incluso hice un video a favor de él porque veía que la prensa lo ninguneaba, ¿no? Pero le estaba apoyando ahí, ¿por qué? Porque era una lucha del magisterio, pero yo siempre me decía, este señor no es el mejor para representar al magisterio, a los profesores, porque seguro que debe haber algún profesor con más cualidades, ¿no? Con más competencias comunicativas sobre todo, porque tú lo veías y el señor se equivocaba muchísimo. Entonces, el señor Cerrón dice, lo ve a él y no tiene otras opciones. Claro. O sea, ¿era la única opción? Claro. O sea, mira. O sea, ¿no había uno como usted que estaba al costado? Claro, o sea, ¿qué ocurre? Que, como te digo, en ese tiempo de plena pandemia, y aparte que Vladimir Cerrón no podíamos salir, ya tenía restricción, no podía salir de Junín, no podía salir de Huancayo él. Entonces no podía ir a conversar con las regiones, conversar por allá. Estaba bastante limitado. Y nosotros desde Lima también, ¿no? Por la pandemia. Y bueno, parecía de alguna manera un hombre que tenía sus objetivos, tenía una posición política, Pedro Castillo, ¿no? Y venía del magisterio. Pero era un cristiano, creo. Sí, eso también se vio. Eso como que estaba muy en contra de lo que ustedes ponían en su idearia. No, lo que pasa es que también eso a veces se tergiversa. Ayer justamente hay un pastor evangélico que está participando para el Senado con el número 9 de Perú Libre. Entonces, me acuerdo su nombre ahorita, Cruz creo que se apellida. Y ayer justamente hubo un live con Vladimir. Ya. Y se habló del cristianismo. O sea, la cuestión es, más bien Perú Libre, quiero hablar un poquito de esto, de lo que se habló ayer. Más bien es el pluralismo religioso que debe haber. Ya. O sea, como nosotros democráticos, que tenemos que hacer lo que no hay ahora. Ahora, mira, ¿por qué hablo de pluralismo religioso? Porque tú debes saber, porque ahorita no lo hay, porque ahorita es todo lo maneja la Iglesia Católica. Sí. No lo sé si eres católico o no, pero no soy católico. Yo simplemente digo, y todo el mundo lo ve, hay mucho beneficio para una religión. Sí. Y no hay pluralismo o la misma democracia para las demás. No, es que son mayoría. Es que eso no cuenta, eso tiene que ser lo mismo. Bueno, eso también es un tema, ¿no? Un tema del cual yo, por ejemplo, siempre comento, ¿no? A veces no tanto porque tengo amigos que son profesores de religión, y no pero yo no estoy de acuerdo que haya un curso de religión en el colegio. Hay varios aspectos, ¿no? No creo que sea justo eso. O que solamente haya colegios tipo Fe y Alegría, de una denominación. Claro que y que tiene financiamiento por el Estado. Y lógico, eso está muy mal, ¿no? Y no solamente tú debes saber de que el concordato también, ¿no? Que tenemos. Gana el sueldo del ministro y hay equivalencias. Eso es discriminación. Claro. Definitivamente, pero no queremos... pero nosotros no vamos contra las religiones en total, sino decimos, si hay que respetar la tradición, la creencia del pueblo, pero que sea pluralismo. ¿Vladimir Cerrón es ateo? Vladimir Cerrón, de ese asunto no he conversado. No he conversado, no podría decir que... Pero que esté aceptando. Pero también esto de aceptar a la iglesia, a las iglesias evangélicas sobre todo, es por la importancia como bolsa electoral, ¿no?
Pero más porque que nada, hoy en día son muy importantes. más que nada es por la proyección social, porque en realidad comulgan con muchas ideas positivas, ¿no? Por ejemplo, hacen el bien social, Sí. respetan muchas cuestiones y que también, Pero similar, también suelen ser muy conservadores en y no algunos permiten casos, que ¿no? otras personas puedan tener sus derechos. Es que también hay diferentes denominaciones, ¿no? Mm. Y hay algunas más radicales, otras más... Sí. Bueno, es todo A ver, un tema eso, ¿no? esto de acá, algunos incluso que he estado conversando me dicen, no, pero ya eres un poco chauvinista porque insistes en esto, pero yo digo, creo que debo insistir en esto, porque una de las cosas que a mí más me molesta cuando veo a los políticos es que tienen unos ciertos beneficios que son muy groseros para la mayoría, bueno, sí, pues para la mayoría de los peruanos, ¿no? Como buenos salarios, ¿no? Uh-huh. Muy por encima del sueldo mínimo, no, pues triplicando, cuadriplicando, hasta mucho más del sueldo mínimo y una serie de privilegios, ¿no? Ahora, usted, por ejemplo, ha puesto en su hoja de vida que gana 38,000 soles anuales Uh-huh. por planilla, ¿no? Esto debe ser en la academia que trabaja. En las universidades. En las universidades. Y bueno, en su ejercicio individual esto debe ser por las academias, algo de 12,000, ¿verdad? Ah, ¿Sí? Entonces, esto es un monto pequeño, ¿no? No lo hace a usted, pues, un hombre de la clase media, claro. ¿no? Si usted llega a ser diputado, con los ingresos que tiene actualmente un congresista, ¿no? De mantenerse esto así, usted pasaría a incrementar bastante sus ingresos. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, o sea, la cuestión es que yo no fijo los sueldos del Congreso, ¿no? Nosotros no los fijamos. Ya está fijado. ¿Quién lo fija? Está fijado ya, según... Pero de todas maneras, el Congreso tiene su presidente, claro. Y de su presidente depende algunos funcionarios que justamente hacen este pedido, ¿no? No, lo que pasa, mira, o sea, uno es que no puedes confundir al estatus que uno vaya, ¿no? Porque el otro año postulo a la Universidad del Pacífico y mi sueldo se incrementa un montón, ya, como profe de Pacífico. Sí. Supongo que pagan bien ahí, yo no sé tampoco. Seguro. Pero, entonces, o sea, no es por la cuestión política, no va a cambiar en nada. O sea, mi posición, o sea, yo por qué voy al Congreso, no voy por el sueldo. Yo voy al Congreso porque tengo un objetivo de cambiar la sociedad y mi principal aporte quiero que sea en la educación. Claro. Entonces, cuando yo hago una academia, ya doy clases gratuitas o hago charlas por acá o trabajo con los jóvenes, yo veo que ese trabajo es pequeño. Puedo hacerlo en un barrio, puedo hacerlo... Pero en cambio, si nosotros tuviéramos cierto poder a nivel del Congreso o del gobierno, eso se puede ampliar. O sea, podríamos irradiar, podemos tener recursos, poder hacer algunas de esas cosas en la proyección social. Muy aparte de los planes y proyectos que uno tenga, ¿no? Sí, yo lo entiendo eso, pero mire, lo que me molesta es justamente eso, de que usted tiene sus ideales para mejorar a las personas que son las que más necesitan. La sociedad, ¿no? En sí. Sí, pues, pero según su discurso es los que más necesitan, los que están Así es. con el sueldo mínimo. Así es. ¿No? Las personas que no acceden a una educación de calidad. Ok. Estas personas pueden creer en usted, pero de pronto también a estas personas les parece algo raro de que usted ingresa por sus votos y usted cambia totalmente su situación económica. Ya. Eso es algo un poco... Ya, entonces, feo, ¿no? Lo que entiendo, en todo caso, feo. Claro, se ve feo, ¿no? Lógico. Claro. Por ejemplo, ¿usted actualmente dónde se atiende cuando se enferma? A veces en privados, bueno, gracias a Dios no me enfermo mucho. Ya. Entonces, me automedico. Pero prácticamente no he tenido la necesidad de ir a... Es que, aparte que no es que no tenga la necesidad, es que la verdad es muy caro. Es muy caro. O sea, o a veces uno no quiere saber de qué te enfermas. El que le habla, por ejemplo, yo estoy mal, ¿no? Y he querido varias veces que me atienda de salud y no me ha atendido de salud. Sí, ¿no? Pasa eso. A mí me dio una infección. Recuerdo que en diciembre
de hace 2 años atrás, me dio una infección y yo llamé a esa salud, nada, no me contestaron, me fui al CAP, me dijeron, bueno, señor, le vamos a dar una cita. Y me dieron una cita para marzo. O sea, en diciembre Sí, eso me dieron la cita para marzo. Es conocido, ¿no? Claro, pues pero, entonces, y uno no se atiende porque es caro. Así es. Entonces va a la botica y le dice, mire, ¿qué me puede...? Lo más simple, calmante. Okay. ¿No? Entonces, ahora, cuando un congresista tiene un seguro particular muy grande, ¿no? Muy privilegiado, que te llevan pues, a una clínica exclusiva. Claro, entonces, o sea, eso te aleja justamente de tu discurso. Lógico. Porque de pronto tú dices, y muchos ¿qué caen, me importa el resto? Porque si yo estoy bien atendido, con un buen sueldo. Muchos caen en la comodidad y así se olvidan. Y así han caído muchos. Los congresistas de Perú Libre. No me consta eso, pero al menos... Pero en ningún momento ellos dijeron, oye, esto está mal. Mira, he sabido de que, por ejemplo, hay una congresista, ¿cómo le llama esa congresista que trabajó con Pomareda? Que se burló Le llaman muchachos, así le llaman. No, Chirinos en una entrevista que tuvo se burla de Pomareda y cuando le dice, él trabajó para Flor Pablo, creo, ¿no? Ya. Y ella, por ejemplo, dice que cuando le dan un bono, que ella ve que es un bono injustificable, ¿no? Es grosero, ella lo devuelve, ¿no? Entonces, eso, aunque sea, es un gesto, ¿no? Dice la gente, oye, no se está aprovechando. Claro, es un pero gesto. Los congresistas de Perú Libre no dijeron nada, no devolvieron nada. Se le incrementaba el sueldo y ellos, normal, aquí no pasa nada. Claro, o sea, yo no puedo hablar por las personas. Sí, pero puede hablar por usted y qué es lo que usted cree. ¿Cree que deberían tener esos altos sueldos? Esos gestos son importantes. Claro. No lo devolvería, sí lo invertiría, invertiría, porque igual ese gasto se lo van a agarrar otros o va a ser mal utilizado. Lo utilizaría en protección social. Ya. Sí, ahí ya está. Eso, porque mira, mi sueldo, como un congresista que hace, creo que en el congreso anterior decía, yo voy a ganar un sol. No, ese era Luna, era Pepe Luna. Sí. Gastaba supuestamente él ganaba un sol, pero él cobraba el dinero, ¿no? Y luego lo repartía según él, ¿no? Según él, claro. Pero no, pues, hay que ser claro, hay que ser transparentes, ¿no? ¿Cuánto usted cree que debe ganar un congresista? Una de las propuestas... Considerando que usted más o menos en promedio no llega ni a los 4,000 soles, ¿ah? Claro, o sea, al margen Ahora, como congresista, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme a sentar? No, claro que no. Tengo que irme a un montón de lugares, diferentes lugares. ¿Y ahí no voy a gastar? Pero sí los piensa, perfecto, ahí está muy bien. Usted los va a gastar eso con su sueldo, no va a pedir viáticos. No, pues o sea, lo lógico, soy de Lima, ¿para qué necesito viáticos en Lima? No, pero estos congresistas, para cualquier cosa... Por eso te estoy diciendo, o sea... Su sueldo se lo llevan Eso, por ejemplo, eso de gasto de representación, los de Lima por lo menos no deben recibir, pero están recibiendo todos. Entonces, ahora, ahí vamos a presentar, vamos a luchar de que no sea. O como dices tú, es un gesto en el cual se puede rechazar. Ahora, lo del sueldo, o sea, yo no aspiro no me llama la atención el sueldo. He aprendido a vivir sin dinero, he aprendido a vivir con poco dinero. Con lo que gano ahora también vivo bien. O sea, no me llama la atención tener pues carros lujosos, o sea, para el que quiere tener eso, para el que observa y se omnibula con esa cuestión, ya, pues no. Bueno, pero eso ¿sabe por dónde parte? Parte por los principios y el objetivo que uno tiene. Claro. Entonces, mi objetivo es mayor. Mi objetivo no es esa cuestión material. Claro, y su objetivo es a largo plazo. Entonces, como es a largo plazo, la gente que ha visto mal a estos sinvergüenzas del Congreso con ese generoso sueldo, usted no puede repetir, ¿verdad? Lógico. O sea, ahí ya vamos a plantear. Por ejemplo, como te decía. Aquí han pasado ya como 5 o 6 candidatos y todos han dicho, están de acuerdo conmigo, sí, está mal eso. Uno incluso, el último, que fue ya demasiado, yo creo que está ya fuera de lugar, pero dice, el sueldo mínimo voy a ganar. No, pues, ¿no? Eso no me parece. No. Pero tampoco puede ser, pues, tanto, ¿no? No, yo incluso creo, yo pongo un número, digo, 7,000 está bien.
No. Estás en el promedio. Mira, como te digo, ¿Quiere más? ¿Más de 7.000 quiere? No, estás en el promedio. O sea, me parece bien. Pero sí va a incluso un luchar poco. por tener un sueldo decoroso para que la población no se sienta mal. Claro, eso sí. Ok. Esa es mi posición. Ojalá. Pero mira, claro, esa es la lucha de unos cuantos. Ok. Pero en caso. Y no va a tener un seguro privilegiado, ¿verdad? No, porque, o ¿Se va a sea. atender en salud? No hay problema, Sí, pero sería muy bueno ver a un pero congresista primero hay que atendiéndose mejorar, en salud hay que o mejorar en de el salud. CIS. Claro, Claro, no, lógico, pues claro. primero mejórenme para que yo me atienda. No, puede ser, lógico, porque Ajá. igual, o sea, Me voy a atender y voy a ver que esto funciona. ¿Para qué? Para lógico. que la gente es que se el atienda verlo, bien. el ver Ajá. el salud, eso ya lo conoce todo el mundo, yo ya conozco. Pero por eso ya, usted se ya va a lo- atender y entonces cuando usted se vaya a atender, supongamos, ¿no? Usted Ujú. llega a ser diputado, usted va a decir, ya, yo tengo mi seguro de salud, perfecto, me voy a atender. Entonces en ese día que usted se atienda, todos se van a mover. Ahora, la pregunta es, Y todo se va a mover bien. lógico, ¿Sí o escúchame, no? la pregunta es, cuando tú entras a un trabajo, tú escoges tu seguro. No, el Estado te lo, Ya te lo pone. en mi caso, el Estado Ya. me lo ha puesto. En el ¿no? caso del Congreso, Sí. ¿me darán la facultad de escoger esa? No me la pero van a dar. usted, ¿te das cuenta? por cierta decoro y reconocimiento que la población lo está viendo, usted dice, no, nosotros no podemos tener eso. No, es lógico. Es un o sea, privilegio. hay muchos privilegios que Que tienen nosotros se ve grosero lógico, ante la eso población. sí. Yo soy de Perú Libre, soy de izquierda. Ahí ¿no? estamos de acuerdo. Entonces se ve feo. Claro, Señor claro. presidente, ¿no? Hay que respetar a la población. Ya, ahora, mira, eso está bien. Hay que luchar contra esos sueldos onerosos que se tiene Eso y es muchos primero. beneficios, no solo eso, tal vez movilidad, protección, autos, un Sí, montón de cosas, hablando de eso, muchas joyerías, sí, ¿no? ¿cuántos asesores o personal de confianza usted cree que debe tener un congresista? Mira, yo creo que el congresista, me parece que tienen algo de 5. Tienen 7. 7. Sí. Es demasiado. 2 es suficiente. Ya. Para mí, 2 es suficiente. Estos 2 suficientes. ¿Los 2 tienen que ser de confianza? Mira, ahora, es de confianza, pero tiene que rendir. Ya, es de confianza, pero tiene que estar también certificado. Preparado. O sea, tiene que estar certificado. Porque lógico. eso de preparado, el señor dice Castillo dijo, preparado. está preparado y trajo a cualquier persona. Claro, ¿no? pues con tiene que tener un título profesional. Título, Okay. estudios, tiene que tener experiencia, especialización. Aunque no, pero en el reglamento, en la ley dice de que puede ser con secundaria completa nada más. No, eso está mal. Eso está mal, eso ¿no? Está mal. Y si dice secundaria completa, yo soy más inteligente, más honesto y digo, ya está bien, ese es el mínimo. Pero claro, si yo voy a contratar a alguien y le vamos a pagar un buen sueldo, lógico. Entonces hay que exigirle algo bueno, ¿no? Cuando uno es consciente y quiere hacer un buen trabajo, claro, sabes a dónde escoger, pues, ¿no? Nosotros somos profesionales, no estamos llegando... Qué bueno. La experiencia de algunos que han llegado... Una cosa que me ha parecido curiosa leer el plan de gobierno por la revancha del pueblo, así se llama el plan de gobierno ahora, ¿no? Porque ustedes dicen de que van a hacer revancha ya que en el año 2022 se interrumpió el gobierno de Perú Libre, ¿no? En realidad no solamente es por ese punto, te explico. Se quieren hacer revancha, ¿por qué? Te explico. ¿Y contra quién se van a...? Te voy a explicar y voy a explicar, ojalá que esto salga y por ahí capten. Claro. Ya, quiero explicarte algunos plus o algunas cositas. Ya. En la campaña de Pedro Castillo, una cuestión ahí, ya veíamos que Castillo le faltaba mucho. La Academia de Perú Libre... Y le pusieron a Bellido para que lo apoyen, creo. No, Bellido fue ya escogido. Bellido es el fue mejor puesto, apoyo, es la ayuda idónea. Ya, pero eso es en la presidencia. Pero yo te hablo un poquito antes que sea presidente. Y habíamos ganado la primera vuelta, ¿no? Y para la segunda teníamos que asegurar, ¿no? Porque muchos decían, ya ganó ya, claro, pero claro. Habíamos que asegurar. Había debates, toda esa cuestión. Pero Pedro Castillo ahí nomás ya había demostrado que no sabía nada, como tú ya lo habías notado. ¿Será para que ahí mismo...? Y escucha, es que ya estaba ya toda la marcha, ¿qué hacería? No. Nosotros le mandamos profesores para que le ayuden, profesores de la academia. Qué bueno. Le mandamos profes de economía, de filosofía, de cívica. Sí. Lo encerrábamos ahí en el partido para que aprenda. Pero qué bueno. En 5 horas, 3 horas, en una semana no aprendes. Pues. Bueno, captarás. Está diciendo de que él era muy duro para aprender. Así es. ¿Sí? Entonces, y eso no estoy mintiendo, es verdad, porque yo dirigía la Academia Perú Libre y a mí me pidieron, profe, mándeme un profe de economía urgente para hoy día. ¿Por qué? Porque Pedro tiene que prepararse, claro. Le falta mucho, no sabe ni siquiera lo básico. Un profe que enseñe a un nivel ciclo veranito de la academia.
Lo mandé a un profe. Luego a un profe de cívica. Pero qué privilegiado, ¿no? Porque a mí me gustaría tener una cosa así, ¿no? No, pero es que lógico era... Claro, él es el candidato, el que va a ganar. Entonces, ahora, mira, esa es una cuestión. Segundo, ya cuando Pedro entra, y seguro has visto el reportaje, yo he entrado varias veces Sí, me sorprendió. pero no solamente usted iba el maestro de claro, es que quiero aclarar que no solamente iba a eso, sino que nos reuníamos con Pedro también. Ya. Y entonces ahí, ¿cómo era su análisis de Pedro? Decía, Mari Carmen Alba ya la se presidenta, enfrentaba, ¿no? sí. Ya molestaba mucho, ¿no? Muy tosca, Ya muy tosca, aguda, ¿no? contra él. Entonces, ¿qué pasa? Su pensamiento es decir, para que alguien le haga la guerra, porque yo no lo voy a hacer, no va a bajar a eso, voy a escoger a una mujer que sea primer ministro. Ya, está muy bien. ¿Ya? ¿No? Está muy Pensó. inteligente ahí, algo inteligente. Mirta Vázquez va a hacer. Ya. Por eso lo voy a llamar a ella para que se enfrente. ¿Tú qué opinas? También le digo, no, una mujer, pero tienes que ver también quién es esa mujer. O sea, no porque sea de género, o sea, claro. para que se enfrente y el varón. Sí. O sea, pero ahí vas a que un enfrentamiento, una cuestión política, no lo puedes poner en género. O sea, en realidad en el fondo es un factor de los tantos factores que tiene que tener consideración. Es mujer y vamos a poner mujer. No es fundamental. No, pues tenía que usar, puede ser uno, pero vamos a ver qué es lo que necesita para Mariana, qué pensamiento, qué preparadazo, qué carácter, ¿no? Que defienda. A eso voy. O sea, él lo vio nada más por la cuestión de género, entre mujeres que se enfrentan. Tenía sus cuadros ahí de mujeres y de varones. Dijo, no, vamos a agarrar acá a las mujeres y de acá vamos a elegir. Que se enfrenten entre mujeres. O sea, ese pensamiento no es para nada. Y bueno, otro problema que tenía ahí que definía bastante era Bruno Pacheco. Claro. El que le encontraban que no tenía la certificación. ¿no? $20,000 en el baño, ¿no? Sí. Entonces, ese pata tenía más poder que Pedro adentro. Sí. Porque yo te digo, porque yo almorzaba con Pedro ahí y su familia. Y almorzaban bien. Muy buena persona. Para decir, muy buena comida. También, pero no era exagerado como pintaban ahí. Claro. La comida normal. Claro. Y para qué, por ejemplo, ahí se pedía la oración para bendición de los alimentos. Ya. Porque ellos son cristianos. Muy devota. La señora, sí. La señora muy devota. Y con ellos, pues, no se hacía eso. Pero ahí también invitaban a Bruno. Ya. Y yo como me di cuenta de que... el señor era el que comía más. no, ¿sí? Lo que me di cuenta de Bruno Pacheco es que luego de ahí se conversaba, pues, ¿no? Mientras comía, conversaba. Y mira, Lilia, la esposa de Pedro, le pedía favores a Bruno, o sea, siendo ella la esposa del presidente. O sea, Bruno, no te olvides mi pedido. No puede, están esperando las señoras. No. Imagínate, hermano. Yo la veía a la señora más bien como una persona. Sostén, su fuerza de Pedro. Yo decía, pobre señora. Ese señor Pedro le ha metido en un problema a la señora. La señora estaba viviendo bien, tranquila, y de pronto le meten en este embrollo. No, pero a lo que voy es cómo la esposa del presidente pidiéndole un favor al secretario. Claro, pues ahí. O sea, es ilógico. Es ilógico. Y vi también la deslealtad de Bruno, y así de frente te decía, porque otro día estábamos ahí también comiendo, y dice, tú vienes a enseñarle también a Pedro, al hijo de Pedro, ¿no? Tú Arnold, ¿no? Arnold. ¿Tú enseñarle a Arnold? Sí, y vienes con algunos profes, sí, algunos profes vienen también. Bueno, Bruno no me conocía mucho, entonces, claro, ¿y sabes qué dijo Bruno ahí delante? Ahí dijo, Bruno Pacheco dijo, yo también tengo profesores, te puedo traer otros profesores también para que te enseñen. O sea, imagínate, o sea, tú harías eso, o alguien que ya está trabajando, o apoyando. Es ofensivo, ¿no? Claro, o sea... Y está ahí y además es del partido. Claro, o sea, pero ojo, Bruno no era del partido, entonces... No, usted era del partido, él es del partido, él está enseñando, ya está contratado, no sé, ya han llegado a un apoyando. ¿Qué voy a estar diciendo? En todo caso le digo después, Pedro, porque eso le llaman serrucho, ¿no? O sea, eso le llaman maldad ya, porque, o sea, ¿cómo? No entiendo, con una persona que es capaz de eso, ya, pues, ¿no? Y más lo otro que se hacía el sobrado cuando la esposa le pedía. Pero ya que usted ha tenido esa cercanía, ¿usted ha visto que Pedro Castillo llegó a contratar algún profesor de oratoria o algo así? No, en el tiempo, nosotros hemos estado el primer semestre, desde
de agosto que asumió, julio, agosto que entró, Sí, hasta diciembre llegamos a entrar. ya. En diciembre, ya previo a Navidad, por ahí ya se nos cerró las puertas. Ya, porque nosotros teníamos acceso directo, entrábamos, Sí. íbamos a Palacio y ya entrábamos, ¿no? Ahora, Pero un día dijeron, no, ya no puede entrar. yo, Ahí quedó todo. bueno, usted dice de que esto no fue pagado. Ah, ya. Esto Sí, sí, sí. ¿No le pagaron o sí le No, no, pagaron? no, es que era un servicio. Incluso, Era un servicio que le había pedido Cerrón que usted haga con el presidente. no, Pedro nos había pedido, mi hijo va a... Es Ya, que pues, había una confianza, pero, ¿no? ya, pero era una confianza, pero también era falta de delicadeza, porque yo le digo a usted, oiga, hágame un favor, Claro. salvo que yo no tuviera recursos, ¿no? Pero estamos hablando del presidente de la República, que ya tiene una buena remuneración, le dice, muchas gracias, Emerson, aquí tienes, no sé, para tu pasaje. Lógico. Y obviamente no es tu pasaje, ¿no? Sino que es claro, alguito no, más, lo que ¿no? sí, claro, eso es pero no lo hizo. no hubo nada de eso. Uy, O sea, nosotros permanentemente hemos pues sido usted salía por el molesto. cariño a Arnold. Pero ese cariño se estaba perdiendo. No, lógico que... Porque ¿cómo va a ser Y me así, dijo no? un día Pedro, Sí. me dijo, ya, mira, ¿cómo te puedo retribuir? Así sí me dijo. Ya. ¿Cómo te ¿Y puedo cómo te retribuir? retribuyó? Y yo le dije, suficiente con que yo llegue aquí, tenga el acceso, hable con usted y es mi servicio a la patria, le digo. ¿no? Claro, claro. Mi servicio Bueno, a la es por patria. educación, ¿no? Pero en Educación. realidad él tuvo que haber dicho, ya, muy bien, qué bonita respuesta, pero te voy a dar esto. Ah, lógico, ¿no? No sé. Pero fue... No es que sea una persona crematística, sino que es lo más Es lo natural, no es lo normal, más es el educado, sentido común. Claro. el sentido común. Sí, bueno. Y bueno, iba a lo siguiente, mira. Cuando ya en plena campaña del primera a la segunda vuelta, ¿dónde hacen los partidos su cuartel, Ya. su búnker? En su local partidario o en un lugar del partido relacionado al partido. Ya. Pero ¿qué hizo Pedro Castillo? Ya no se reunía para nada en el local de la Avenida Brasil 170, Sí. sino alquilaron un local en Paseo Colón con Zaratea, ¿que le Washington. decían? No. Paseo Colón con Washington en una Ya. esquina, y donde ahí había mítines, las noches se reunían la Ya. gente para pedir. Estaba ya separándose de Perú Libre. Ya se había separado. O sea, nunca hizo una reunión en el local del partido. Ahora, y es más, no solo eso, ya no nos dejaba entrar. No dejaba entrar a los dirigentes de PRI. ¿Pero por qué? ¿Era Pedro el malo? No. Él ya lo habían cercado. Claro. ¿Quiénes lo habían rodeado? Los de la A, Alianza para el Progreso, Alianza por- y otros lo grupos. de César Acuña. Ya, sí, de Acuña ya estaba metido ahí. Todos, más, ¿quiénes pesaban más que incluso los del partido? Sus sobrinos. Claro. Y otro grupo de sus paisanos, le llamaban los cajamarquinos, los chotanos. Total. Ahí estaban, los chotanos, más los oportunistas de algunos partidos que, eso debe saber que ellos están como pirañas a la espera de quién está por ganar, ¿no? Sí, sí. Son los oportunistas, pues. Están por ganar y mandan su gente camuflada y de esa manera siguen el poder. Entonces, mira, ¿quién traicionó ahí aquí? O sea, Pedro ya se había alejado. Segundo, luego cuando gana ya la segunda, se va a Zarratea, ¿no? Alquila una casa por Sí. Breña, ¿no? Y en Zarratea. Ahí Ya estaba todo- yo no había nada con el partido. Incluso hay otro reportaje también que salió donde yo era en ese tiempo secretario de profesionales de Perú Libre, de Lima Metropolitana. Y tenía que ponerle, pues, ¿no? los profesionales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no contaba con nosotros. No, nunca ya me llamaba. Y hicimos un congreso, un evento de profesionales de Perú Libre, Ya. y en el congreso se acordó ir a Zarratea a llevarle un memorial. Decirle, Pedro, acá están los profesionales del partido. Marchamos, salió en la televisión también, y no nos recibió. No. Solo mandó a alguien, a su sobrino, que nos reciba el y memorial. Cerrón ¿por qué no se acercó a Pedro? Ya, ¿qué pasa? Ahí justamente ya Pedro ya estaba alejado, ya no le llamaba a Cerrón, no le contestaba nada. Pero Incluso dijo- aún así Cerrón tenía... No, incluso dijo que ya no puede ser ni portero, no iba a ser Cerrón Ya. ni portero. Imagínate que alguien te diga así, tú Ya. ya no puedes ser ni portero del... Y usted conversaba con Cerrón o llegó a conversar con él y le didijo qué es lo que estaba pensando de eso. Lo que pasa, aquí también viene algo. Cerrón estaría molesto y dice, este es un traidor. El gran problema nosotros de ser de izquierda somos muy, bueno, no sé, también debe haber sanos en todos lados. Ya. En la cuestión política éramos muy sanos, en un Ya. lenguaje sencillo, ¿no? O muy idealistas. Esperábamos que nos llamen, Ya. esperábamos, ¿no? Que nos convoque, que nos llamen.
y no ocurrió. Y ahí nos quedamos porque ya estaban los oportunistas que lo rodearon, ¿no? Ese fue un problema con... ya prácticamente Pedro se había alejado. Lógicamente no de frente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con esos gestos ya fue... Mira, ¿cuántos ministros fueron de Perú Libre? Perú Libre, 3. ¿En qué carteras? Ahí está Bellido, que era de Perú Libre. Uy, pero no decía que tenía profesionales. Ya, bueno, ya salió Bellido, Ya. ya, y de ahí Ministerio del Ambiente, y uno más, 3, nada más. Quizás por qué eso pasa? también Pedro dijo, pues me mandan a Bellido, ¿cómo me voy a aceptar No, esto? si comparado con Pedro. Bueno, la cuestión es que al entrar ya o coger a Mirta Vázquez no viene sola. ¿Ve? Es como cuando uno llega siempre... Claro, tiene que llegar con su gente, con gente de Y confianza. entonces Copo, Sí. con todos los... Ahí sí puede llegar con su gente de confianza, pero también debe ir con muchos profesionales. Y llegó Aníbal Torres. Aníbal Torres, Sí. y en realidad fue él quien luego tomó ya más poder. Ah, pero ustedes no simpatizaban con Aníbal Torres. Lo que pasa es que... Que me parecía que Aníbal Torres estaba un poquito más alineado con su pensamiento. Parecía, pero recordar que él fue interventor de la Universidad de San Marcos, ¿no? En la época de Fujimori. En la época de Fujimori, comisión interventora, ¿no? Sí, sí. Donde hubo desaparición de estudiantes y él no dijo nada, ¿no? Donde hubo, claro, tú sabes que en el tiempo de... Sí, lo llaman, sí, claro, muchos desaparecieron, muchos estudiantes desaparecieron. Y él, como comisión interventora, no dijo nada, ¿no? Entonces, por ahí ya hay una cuestión de que no estaría bien para nosotros. ¿Y usted en algún momento le escuchó a Cerrón decir, oye, nos ha traicionado? Ya había, digamos que Vladimir ya se estaba dando cuenta de que ya Pedro se había alejado del partido. Y cuando lo remató Pedro, cuando en octubre de ese mismo año, en octubre, ahora, había otro individuo que seguro sería importante que lo sepan, es que ya se estaba metiendo y que estaba desde la primera y la segunda, incluso yo lo vi una vez, era el hijo de Castillo. ¿El hijo del Castillo? Ajá. Es un hijo... El hijo del APRA, pues, del dirigente del APRA, del Castillo. De Jorge del Castillo. De Jorge del Castillo. Tiene su hijo, ¿no? Ya. Entonces, él es un operador político, ya es un empresario. Sí, sí. Entonces, él se metió y iba ya siendo un factor importante dentro del entorno de Pedro Castillo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en octubre él le fue elaborando un plan, un proyecto, un plan de gobierno. Y en octubre lo acepta y sale ya en los medios. Entonces dejó de lado el programa de Perú Libre. Ya. Dejó de lado. Recordar también que, por ejemplo, uno debes haber leído en el programa que me dijiste que lo leíste, sí. Uno es el cambio de constitución política. Claro. Pero no Pedro no llamaba, ya no hablaba de eso. Sí. Ya no hablaba. Entonces, y en realidad ya se había suavizado y era un gobierno con piloto automático, ¿no? Perú Libre en ese momento, ¿cómo consideraba a Dina Boluarte? ¿Como su enemiga? Ya. Ahora, ¿qué pasa con Dina Boluarte? Dina Boluarte, yo la conocí directamente también porque éramos miembros del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana, era ella secretaria de Economía, yo era secretario de Profesionales. Y tú sabes que cuando hay una dirigencia, todos están ahí, claro, se conversan, se conocen, todos caminan juntos, comen juntos, en fin, ¿no? Sí. Entonces eso era con Dina. Ya. Pero Dina tenía... ¿Pero ella era de Perú Libre? Sí, por eso te digo, era miembro del comité. Ya. Entonces, ya se le notaba, ¿no? Sus condiciones de burgués, creo. De querer más, ¿no? De ser un poco más alzada. Ambiciosa. En fin, eso también. Y bueno, se elegía ministra. Desde que ya fue elegida ministra, por ahí ya se alejó. Pero yo digo antes, porque siendo yo secretario de profesionales, ella ya no coordinaba a los profesionales, más bien abrió su grupo de profesionales aparte, porque ya sabía que como vicepresidenta iba a tener un papel importante ahí, claro. Mínimo un ministerio. Entonces ya tenía su propia gente, ya. Su gente que no era del partido, ella lo sabía pues. Entonces ya no gobernaba con nosotros. Y entonces pasa que unos meses después, ella misma dice, no, yo no estoy de acuerdo con el ideario Perú Libre. O sea, da entrevistas donde ya deslinda con el partido. Y entonces pasan los meses
Y el doctor Vladimir y el Comité Nacional plantea de que y el Comité de Lima Metropolitana, o sea, nosotros teníamos que sancionarla, disciplinarla y expulsarla del partido. Ya. En el mes de enero del 2022 la expulsamos del partido. Entonces ella ya no es militante del partido desde enero. Antes de ser presidente ya está expulsada. Ya está del partido. expulsada, claro. Y ahí te puedo pasar también en donde estoy en el comité disciplinario. Sí. Y soy miembro. Argumento, todo es una cuestión ya legal que se hace. ¿Y Betsy Chávez? ¿Cómo vio Perú Libre a Betsy Chávez? El problema, mira, un problema que también Pedro fue desleal. Yo tengo amigos castillistas, ¿no? Ya. Que son bastantes, aunque deslindo ahora con los grupos políticos que están usando el nombre de Castillo para querer ganar votos. Sí, ¿no? lo están utilizando. Sí, tú te das cuenta, ¿no? Sí. Vizcarra también Junto por el Perú, Vizcarra, el mismo Venceremos. No, que Castillo. Pero ellos están usando nomás el nombre. ¿Por qué no lo apoyaron cuando él estaba? Claro. Entonces, el problema es que Pedro llegó un momento con esa cuestión y que sospecho que es por Aníbal Torres y su entorno Mirta Vázquez, es que ofrecía a congresistas de Perú Libre ministerios, pero siempre y cuando se retiraban de Perú Libre. ¿Tú quieres ser ministro de Salud? Ya, entonces tomar una nueva bancada. Retírate, vende para una bancada magisterial, nuestra bancada, pero al fin y al cabo retírate de Perú Libre. Requisito. ¿Betsy Chávez participó en la bancada magisterial? Betsy Chávez era de Perú Libre, ya. No era la bancada magisterial. Pero pasó a la bancada. Era de Perú Libre, era militante, ¿eh? Ya. Pero después se renunció, se fue, también la expulsaron. Lo que pasa es que ella ya cayó en ese entorno, pues, ¿no? De Aníbal, de la izquierda caviar y el entorno de Pedro, y se acercó demasiado y se alejó del partido. Entonces, eso es lo que realmente pasó. Pedro, mal influenciado, creo que ha tenido malos asesores, le decían pues que se retiren. ¿Y usted, cómo explica ese intento de golpe de Estado? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo tengo la visión siguiente, ¿no? Había ya mociones de censura, ¿no es cierto? Tú sabes, y en el Congreso sí iba a haber todo eso. Sí. Por otro lado, el gobierno de Pedro ni era ya de izquierda, ni tampoco, y bueno, no le gustaba tampoco a los de la derecha ni a los grupos de poder, por muchos factores, hasta racista diría yo. ¿Racista por parte de Pedro? ¿O no, la derecha, los grupos de poder, ¿no? Sí. No les habrá gustado que llegue un campesino. Claro. Sí hay ese factor, ¿no? Y entonces, ese factor y otros, ¿no? Lo económico, en fin, estaban en contra de Pedro, por eso habrás visto, todos los medios de comunicación se alinearon para tumbar a Pedro, todos. Sí. Y el reportaje que me hacen, malintencionado a la Academia Perú Libre, no lo hacen para perjudicar a mí o a la Academia, claro, sino para golpear a Pedro, porque Pedro era el presidente. Claro. O sea, cualquier cosita era. Pero usted en ese reportaje no contó esto que me está contando ahora. No, pues es que la cuestión imagínese, usted lo hubiese hecho ver peor todavía. Lo de ahora es que, bueno, ahora ya es algo anecdótico, claro, ¿no? No, claro, anecdótico, en buen término. Y bueno, pasa de que en todo ese contexto, Pedro se va alejando, ya no tiene base social, ¿no? Y cuando me hace recordar cuando Fujimori da el autogolpe, ¿no? Sí. Hubo apoyo de la población. Claro. Lamentablemente hubo apoyo. Era se lo ganó. Dictadura popular. ¿No? Claro, ¿no? Supo hacerla. Ya. Y entonces, pero Pedro ya no estaba con la población. Ya veías, todo era armado por la gente que le querían hacer ver que tenía población, el apoyo de la población. Bueno, de los militares ni hablar, no tenía apoyo. Ya, pero usted supone que eso fue entonces... Ya, escucha, todo esto confluye en que ya él ya no tenía, habrá sentido menos poder, y entonces él y Aníbal y otros que lo asesoraron, hablan también del que fue último ministro de Defensa, Bobbio, y hablan de que todos esos le animaron a de que él dé este discurso, ¿no? Tal vez también le prepararon el discurso. La cuestión es que... lo más probable, ¿no? La cuestión es que pensaba con esto ganarse a la población, ¿no? Cierro el Congreso, intervengo acá, todo esto, lo otro.
al estilo Fujimori, ¿no? Sí. Pero el contexto era diferente, ¿no? Pero no tenía bien planificado las cosas. No tenía bien planificado. No tenía la gente que... Y hay otro factor. Los militares le engañaron también. Los militares son bien, o sea, esos que están ahí son bien mentirosos. Han jugado, porque yo he visto cómo mentían. Sí. Presidente, por allá hay si usted vaya para allá, ahí le están esperando unos contrarios que le van a hacer la guerra. Y bueno, iba y no pasaba nada. O sea, le daban malos informes, le mentían. Estaría atormentado. Claro, y en eso yo pienso de que también le engañaron. Sí, tiene nuestro apoyo. De usted el discurso, la Fuerza Armada le va a respaldar. Y Pedro se lanza al agua. ¿No? Se lanza. ¿Y usted piensa de que Pedro debería salir en libertad? Mira, Pedro Castillo fue, digamos, en ese momento, en esas circunstancias, utilizado por varios poderes. Pedro Castillo como persona, creo que debe estar libre. Él debe estar libre. Y si hay el proceso, que lo lleve en libertad, pues, ¿no? Claro. Normal, que lo lleve en libertad, tal vez restricciones. No estoy de acuerdo, pero... Porque también tiene investigaciones por casos de corrupción, ¿no? Sí, pero te digo que esas cuestiones, hasta ahorita no hay nada, ¿no? O sea, no hay, las pruebas ya se han demostrado que son inventadas. El caso de su hija o sobrina hija. Su cuñada. Su cuñada, creo que cuñada, hija, ¿no? Sí. No, lo que pasa es algo que, sospechoso. Como te digo, la gente a veces se mete en política y es tan ingenua que viene y son muchachos de allá, pues no, ingenuos, y se conoce, te vienen 2, 3 ingenieros que hacen esta obra, que por acá, para acá. No son ellos los corruptos, no, los otros. No, pero ellos son los fácilmente corruptibles. Pero o sea, lógicamente, bueno, no estaban preparados para eso. Emerson, usted nos ha contado más del gobierno de Castillo que de sus propuestas. Dígame una propuesta que usted cree que es la que lo diferencia a usted en comparación a otros candidatos. Ahorita he pensado en 3 propuestas fundamentales. Te voy a contar una de ellas, tal vez no me alcance. La más diferente de todas. Mira, todos hablamos de que el país debe pasar a industrializarse, debe tener un desarrollo, ¿no? Desarrollo, digamos, a generar su propia ciencia y tecnología, ¿no? De un país que deja que todos sus recursos naturales se las lleven y vuelvan más caros, ¿no? Sí. Entonces, eso se logra industrializando el país, desarrollando el país. Entonces, si apuntamos a eso, tú no puedes industrializar el país por decreto o simplemente porque se te ocurre o porque una dictadura. ¿Cómo se logra eso? Se logra con la educación. Se logra con medidas, ¿no es cierto? Va a ser un proyecto de ley para mejorar la calidad educativa. Ahora, escucha, ¿En qué sentido? Vamos a eso. Ahora, ¿cómo se logra el desarrollar la ciencia y la tecnología? Yo podría decir, hay que cambiar la educación, pero eso va a demorar tiempo, ¿no? Sí, porque hay que cambiar desde inicial, primaria, van a pasar años hasta que el producto salga. Y el país no está para eso. Entonces, una de las formas que garantiza el desarrollo de la ciencia y tecnología en los países desarrollados o que están mejor que nosotros es lo siguiente. Mira, ya el sistema educativo tiene el básico regular y tiene la universidad, el pregrado y el posgrado. ¿Quiénes están llamados en estos momentos o en mediano plazo a hacer ese cambio, ese desarrollo? Básico regular, ya dijimos, va a demorar. Sí. El pregrado, más o menos, pero hay mucha diversidad. Es el posgrado quien está llamado a generar el desarrollo del país en estos momentos. Y entonces, ¿cómo el posgrado? Porque, ojo, mira, las maestrías y los doctorados también no están bien enfocados, hay que corregirlas, ¿no? Va a exigirle algo vamos a esto, mira. Si ellos tienen que ya producir la ciencia y la tecnología con los proyectos y llevar a la práctica, muchos talentos se pierden porque se van al extranjero. No he tenido compañeros que se van, ¿no? Y otros no estudian porque no tienen recursos. Entonces la ley que pensamos presentar, ¿no?, es los estudios de posgrado en universidades nacionales gratuitas para aquellos que presenten sus preproyectos y que tengan pues ese talento para poder desarrollar ese proyecto. Ahora, ese proyecto no puede quedarse en proyecto. El Estado tiene que invertir
en hacerlo realidad. Ya. Ya, entonces, como una primera medida, es que justamente dar la facilidad a que nuestros estudiantes... Es un programa de inversión para los proyectos de los que están estudiando el posgrado. Así es. Y en Alemania, por ejemplo, es gratuito el posgrado, incluso todo el nivel. Claro. En Suiza... Y estas personas se convertirían en empresarios. No, estas personas serían, incluso, ahí va algo. Si tú haces un proyecto, ¿no? Sí. Digamos, ya, tú tienes que ser... Hay un problema también, porque tú haces el proyecto y lo adoptan otros. Ya. Y tu proyecto no lo hacen bien o lo encarpetan, ¿no? Claro. Y hay un problema. Tú mismo tienes que nombrar tu equipo, Ya. el Estado te contrata y Sí. ármalo. Ya, pero mi proyecto... No, ese proyecto pertenece al Estado. Le va a pertenecer al Estado. Claro. ¿Por qué? Porque queremos que desarrolle el Estado. Porque si te digo, ya, haz tu proyecto, hazlo como quieras, lo llevas a una empresa. Uy, pero quizás es lo mismo. Pero quizás el profesional va a decir, pero yo hago mi proyecto, ¿y qué gano? Aparte, claro, del estudio. No. ¿Qué ganas? Que tú vas a ser parte o sea, vas a ser funcionario de desarrollar el proyecto, pues. O sea, tú no me quedo con la empresa, no me quedo con el proyecto. No. O sea, lo que pasa es que ahí está. ¿Quién invirtió en que tú estudies eso? El Estado, está bien. Retribuir el Estado. Le puede retribuir el Estado, claro, pagándole quizás el préstamo que le ha dado. No, es que esa es la cuestión, no es préstamo. Generando una empresa donde su proyecto lo haga bien y justamente dando más trabajo a la gente. No, lógico. No, es una lógica, ¿no? Pero si el Estado invierte por algo, es porque el desarrollo tiene que ser para todos. Okay. O sea, ahí vemos la diferencia, ¿no? Pero lógicamente ese es un proceso, ¿no? Sí. Que se tiene que dar y es como se da en esos países desarrollados. Okay. Ya, entonces, ese es un proyecto bandera que queremos impulsarlo y que creemos que buscando a las personas muy bien, se puede dar. Entonces, ¿no? Para votar por ti, deben votar en la columna de diputados. Sí. La PLD, no, el lápiz, ¿no? Sigue siendo el lápiz de Perú Libre. Lápiz, sí, el lápiz. El lápiz. Mira, y recordar que en la cédula de votación hay 5. O sea, usted va a marcar 5 veces. Ya, claro, 5 símbolos. 5 símbolos, ¿no? Presidente, ¿no? Parlamento andino, senador regional, senador nacional, diputados. Ya. Entonces nosotros estamos ubicados dentro de los 5. Bueno, nosotros somos Perú Libre, el lápiz. Ahí donde vaya a decir diputados, marcamos el lápiz y escribimos. Hay 2 casillas. Sí. En una de las casillas escribimos el 5. ¿Y la otra? La otra, debe haber otro candidato de su preferencia, ¿no? Claro. Puede escoger. Porque uno no puede, mira, por ejemplo, o sea, uno puede votar por 2 diputados, ¿sí o no? Sí, por 2. Pero yo no puedo votar, por ejemplo, no sé, del lápiz 1 y del partido del no es válido. Otro. No es válido. ¿Sí o no? Y ahí se van a equivocar algunos. Y ahí se van a equivocar. Sí, no es válido. Ok, muchas gracias, Emerson, y nada, agradecido. ¿Quieres decirle quizás algo a las personas que nos están viendo? Claro, sí. Primero es que a veces cuando queremos los cambios o queremos escuchar algo nuevo, a veces genera cierto miedo. Pues me dijo a los jóvenes o aquellos que piensan que Perú Libre es un partido radical, un partido... Bueno, tú no eres radical, pero sí pensaba que entonces, la gente a lo nuevo le tiene miedo, ¿no? Recordar, no sé si me das tiempo, cuando narra la historia en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús se va a un lugar y encuentra a los endemoniados, ¿no? 2 endemoniados, y ellos le dicen, ¿no? Señor, no nos hagas mal, no nos elimines. Y él dice, ya, bien, ¿no? Entonces agarra y a los demonios que estaban dentro de esos locos, ¿no? Y los manda hacia los chanchos, ¿no? Los cerdos. Cerdos, sí. Entonces los cerdos se alocan, ¿no? Se endemonian los cerdos y se lanzan, dice, ¿no? Al acantilado y bueno, pierden. Pero ese no es el problema. Bueno, fueron salvados ellos por Jesús, pero el problema es que la población se asustó. Y principalmente los empresarios de ese tiempo, los dueños de los cerdos, y acusaron a Jesús. Oiga, usted ha venido a hacernos pérdida, ¿no? Nos está haciendo perder. La población también se asustaba. Y preferían ellos a sus cerdos que esos 2 individuos que habían sido renovados o cambiados, ¿no? Y ahí está, Jesús se fue de ese pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los cambios asustan, a veces. Los cambios
te hacen pensar de que no va a ser bueno o no. Entonces yo creo que el Perú necesita cambios estructurales. Hemos visto gobierno tras gobierno que se trata de mejorar la seguridad ciudadana, pero más bien empeora, ¿no? Entonces en este sistema hay que cambiar muchas cosas. Y uno de los cambios estructurales es el cambio de la constitución política, ¿no? Para poder lograr estos fondos, para poder invertir en la ciencia y tecnología, para poder industrializar el país, necesitamos fondos. Y esos fondos se necesita recuperar de aquellas transnacionales que han hecho un contrato que no es adecuado para el país, ¿no? Que no solamente pagan lo correcto y justo, y que ya no lo podemos cambiar porque está amarrado, según el artículo 63, 61 de la Constitución Política, que habla de la parte económica. Esos contratos son contratos ley, que no se puede cambiar, no lo puede cambiar ni el Congreso, nadie. Entonces, hay que cambiar esos artículos y hay que cambiar la Constitución. Okay. Con eso recuperaremos, renegociar. Lo que vamos a hacer es renegociar. No estamos, no que no haya inversión, no, eso es mentira, ¿no? Que te van a quitar tu casa, tu carrito, todo eso es invento. Y lo que vamos es que se tiene que corregir esos contratos, renegociar y que sea más beneficioso, que haya más recursos para el país, y al tener más recursos podemos hacer la inversión en la ciencia y tecnología que queremos, y en salud, y en vivienda, y al fin y al cabo no es tampoco regalarle la plata a quienes tienen menos o a los pobres, no, es la democratización de los recursos, es para todos los peruanos. Y entonces yo te pido, estimado ciudadano, estimado joven, estimado peruano, de que pienses bien, y aquí, ¿no?, un profesor, un maestro, te pide esta vez tu apoyo votando por Perú Libre, en este caso en diputados, marcas el lápiz y escribes el número 5. Gracias. Bueno, y eso es todo con esta entrevista. Muchas gracias.